Comenzamos, Ana. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a estas píldoras solidarias de 10 minutos de entrenamiento mental que está realizando la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte en colaboración con la Universidad Liber-Cuaré, contando con la colaboración de la mayoría de los profesores del Máster Iberoamericano de Psicología del Deporte, a los cuales agradecemos su colaboración, su participación y su entrega en todas estas píldoras. Muchos estáis viendo las sesiones posteriormente, así que bienvenidos también a los que las veáis no en directo sino más tarde. Y recordaros simplemente que si hay alguna que no hayáis podido ver, las podéis recuperar tanto en el canal de YouTube de la Universidad Liber-Cuaré o en la sección de vídeos del Facebook de la Universidad Liber-Cuaré, o también semanalmente las estamos subiendo en la página de la SIP o en la página del Master SIP. Esta semana hemos tenido varias píldoras. Empezamos el lunes con Luis Gustavo González Carballido de Cuba. Seguimos el martes con Laura Moreira de Costa Rica. Ayer tuvimos una sesión de meditación vipassana con Paulo Sena de Portugal. Mañana vamos a tener a Arturo Velasco de México. Y hoy ya tenemos con nosotros a Rodrigo Caguas de Chile, que va a realizar la píldora sobre el cerebro, nuestro rival en estos tiempos. Rodrigo Caguas es psicólogo del deporte, está especializado en fútbol, es autor de libros, el último que ha escrito es Entrena tu mente para la maratón, imparte docencia en posgrado y es relator en el Comité Olímpico Chileno. Bien, hola a todos, hola a todas. Gracias, Ana, por la introducción y bueno, agradecer también la invitación que me hace la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Creo que es un buen momento para aprovechar este confinamiento para poder, intentar conectarse con mucha información, y creo que estas píldoras de alguna forma apuntan a este sentido. Hoy día yo voy a comentarles algo que en el fondo tiene que ver mucho con lo que se está investigando a nivel de neurociencia, a nivel de biología del cerebro, eh, y que en el fondo entender que hay mucha información, hay muchas investigaciones científicamente probadas que están surgiendo día a día con este tema del funcionamiento cerebral, eh, y probablemente en los últimos 10, los últimos 15 años, ha habido tanta información que supera con largueza la información que durante toda la historia teníamos acerca de cómo funcionaba nuestro cerebro. Entonces simplemente hoy día, en este ratito, voy a hacer una bajada de algunas cosas que ya se ha podido investigar, que se ha podido comprobar desde la parte científica de la neurociencia, y que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo. Entonces esto para que podamos entender finalmente cómo funciona un poco, qué le está sucediendo a nuestro cerebro y cómo funciona en estos tiempos. Lo primero un poco es transmitirle a ustedes el objetivo que tiene el cerebro en nuestras vidas, digamos. El cerebro tiene un objetivo muy claro, muy determinado, que es ayudarnos a la sobrevivencia. El cerebro, su función exclusiva durante el día y la noche es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro en general no le interesa si nosotros lo pasamos bien en el día, si fuimos felices, si fuimos tristes, si tenemos problemas. Lo único que le interesa es que tú llegues vivo a la noche. Y esto implica que tenemos un cerebro que en general está mucho más preocupado, evidentemente, de aquellas circunstancias que pueden atentar contra la sobrevivencia. Entonces, es un cerebro que en general es miedoso, es pesimista, es bastante más negativo de lo que pensábamos, y evidentemente para el deportista puede ser un principal autoboicoteador. Y precisamente, de acuerdo a todo lo que estamos vivenciando con este tema de la pandemia y con el confinamiento, evidentemente en estos tiempos puede que nuestro cerebro, como ya tiene esta tendencia natural a fijarse en cosas negativas, en ser pesimista, en ser miedoso, evidentemente se fije aún más en lo malo. Entonces, la primera idea un poco es transmitir esto, ¿no? Que evidentemente hoy día, gracias a toda la información que vamos teniendo, podemos tratar de equilibrar un poco, tratar de, diríamos, de catalizar esta información para evitar que el cerebro se fije más en lo negativo. Y producto de este objetivo es que el cerebro además nos hace que nosotros en general, cotidianamente, en situaciones del día a día y en situaciones que a lo mejor no son tan del corto plazo, tiende a externalizar las cosas,
Aquí lo que nosotros en psicología del deporte también mucho referimos con la atribución causal, con el locus de control, ¿no es cierto?, cuando el deportista externaliza situaciones cuando en el fondo no puede cumplir un objetivo. Y esto también viene dado un poco por esta naturaleza del cerebro de encontrar todo malo y en general de señalar que las responsabilidades tienen que ver con otras personas, porque en el fondo el cerebro lo que intenta hacer como es ayudarnos a sobrevivir. En el fondo siempre va a tender a que los problemas estén puestos afuera y no dentro para que nosotros no tengamos que hacer nada en términos de cambio. Entonces, son todas cosas que hemos podido ir determinando a partir de esta idea inicial de cómo funciona nuestro cerebro. Por lo tanto, en esta época se hace aún más necesario que nosotros hagamos esfuerzos conscientes, deliberados, para detenernos en cosas positivas. Eso, una primera como tareita que podemos hacer para intentar ir reseteando este cerebro. Otra cuestión que también es interesante, que se ha podido también determinar, es saber, por ejemplo, que el cerebro, hay una situación que le incomoda mucho, que es la incertidumbre. El cerebro en todo momento está buscando certeza, busca cerrar procesos, busca enterarse de todo lo que está pasando con nosotros, cuando nos estamos movilizando, cuando hacemos cambios, cuando queremos lograr un objetivo, en todo momento el cerebro está enterado de esto. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos, como está pasando ahora, un alto grado de incertidumbre, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que entrenar en nuestras casas, que no sabemos bien, evidentemente, cuándo vamos a volver a entrenar normalmente, a competir normalmente, eso es un problema para el cerebro que en el fondo está tratando de buscar certeza. Entonces, en estos tiempos, puede que no saber con certeza el corto plazo potencie esta incertidumbre. Entonces, también para que entendamos un poquito en este sentido cómo funciona nuestro cerebro. Y por lo tanto, acá la tarea o el tips que se podría entregar es cómo utilizar herramientas propias que vienen desde el coaching, en el sentido de reflexionar acerca de cuál es mi situación actual en este momento y qué cambios yo podría realizar hacia el futuro, hacia el estado ideal o esperado. Eso ayudaría un poco a tratar de ir cerrando algunas cosas que hoy día parecen como muy en la incertidumbre. Una tercera cuestión que es importante comentar a partir de esta situación en la que estamos viviendo es la tendencia que tiene nuestro cerebro. Y en general nuestro cerebro tiende a permanecer en la zona de confort, porque evidentemente el cerebro con esto tiende a defenderse, tiende a autopreservarse y además a enfocarse en el objetivo, que es ayudarnos a la sobrevivencia. Entonces, el cerebro en general tiende a permanecer en esta zona para evitar tener que hacer gastos en otras situaciones y dejar de gastar, entre comillas, energía en ayudarnos en esta supervivencia. Entonces, en estos tiempos puede que efectivamente nuestro cerebro potencie mucho más el hecho de permanecer justamente en la zona de confort. Entonces, ahí nuestra recomendación es que en general ustedes puedan buscar actividades que generen desafíos para poder ayudar un poco al cerebro a movilizarse y que no se vaya de alguna forma estacionando en esta zona de confort. Entonces ahí siempre la idea es desarrollar habilidades distintas. Si por ejemplo, en general yo no era alguien que leía mucho, a lo mejor es un buen momento para leer, es un momento para desarrollar otras habilidades tal vez más sociales con las personas con las cuales estoy viviendo en este confinamiento, y en general cualquier otro tipo de habilidades, por ejemplo aprender un idioma, en fin. Nos parece que todo ese tipo de actividades de alguna forma buscan tratar de resetear específicamente esta parte del cerebro de permanecer en la zona de confort. Por lo mismo, relacionado con este punto, es que el cerebro justamente frente a los cambios tiende a rechazarlos, porque el cambio siempre implica dolor, implica un gasto energético que en el fondo el cerebro inicialmente no tiene dispuesto para eso. Entonces, sobre todo aun cuando hacemos cambios que no están planificados, como puede haber pasado esto, que en el fondo, más allá de que nosotros íbamos viendo lo que iba pasando en cada uno de los países con respecto a la pandemia, uno nunca llegó a planificar diciendo, mira, cuando llegue el confinamiento yo voy a hacer esto, como que llegó y tocó. Entonces, indudablemente que sobre todo en estos casos el cerebro tiende a rechazar un poco esto. Entonces, en estos tiempos cambiar es más difícil ya que el cerebro busca efectivamente la sobrevivencia. En ese sentido, una de las formas deliberadas para generar cambio es planificándolo, estableciendo eventualmente una meta al momento de finalizar todo esto que estamos viviendo, planificar algunos objetivos que pueden ser interesantes en las vidas personales o en las carreras profesionales, y realizar algunos planes de acción que puedan un poco apuntar hacia eso. ¿Le acomoda al cerebro este confinamiento? Absolutamente no. El cerebro es un órgano social, de hecho está estudiado que las personas que viven en un aislamiento crónico tienden a tener años menos de vivencia. Entonces, por lo tanto,
La soledad genera, en ese sentido, al cerebro le genera autopreservación, y lo que sucede es que además se dejan de liberar ciertos mensajeros químicos que solamente se producen en la medida en que nosotros tenemos contacto cara a cara con las personas, un contacto directo. Por lo tanto, en estos tiempos, evidentemente, ahí hay una situación que no se está pudiendo realizar y que al cerebro la necesita. Un cerebro sano necesita el contacto, digamos, y por lo tanto hoy día por esta situación es bastante complejo. Entonces, aquí un poco el tips o la tarea es seguir tratando de vincularnos, aunque sea a través de las redes, pero entendiendo que finalmente el vínculo cara a cara es irreemplazable. Entonces, tratar de evitar un poco el aislamiento en estos momentos donde el cerebro necesita poder seguir en este contacto cara a cara. Y por lo tanto, en general, y con esto ya vamos finalizando esta píldora solidaria de hoy, entender que la mente son, que el cerebro, que es lo físico, que son nuestras conexiones, son nuestras neuronas que tenemos físicamente, puede ser modificado. Nuestro cerebro hoy día es sumamente plástico, se ha podido estudiar que cambia hasta el último día de nuestras vidas, por lo tanto cambia todos los días. Y en este sentido, quien puede modificar evidentemente este cerebro es la acción de nuestra mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Por lo tanto, todas estas píldoras que ustedes han ido siguiendo y que han podido ir rescatando son fundamentales, porque en definitiva lo que hacen estas píldoras es trabajar desde la mente hacia el cerebro. Y por lo tanto ahí es donde tenemos la posibilidad de ir reseteando este cerebro que viene con estas características que en esta píldora del día de hoy hemos mencionado. Bien, amigos de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, hasta acá llega la píldora mía. Quiero agradecerles la presencia y ahí dejo mi contacto para cualquier inquietud o comentario. Muchas gracias, Rodrigo, por la píldora. Les esperamos mañana con la siguiente píldora de Arturo Velasco, de México, cultivando creencias adecuadas para el confinamiento. Que vaya todo muy bien.